bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprendiendo con Expertos, un espacio para aprender cómo cuidar y mejorar nuestra salud bucal. Hoy hablaremos con el especialista en periodoncia, el doctor Mauricio Báez, sobre este interesante tema. Mauricio, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Sebastián, muy bien, gracias por la invitación. La primera pregunta que te quiero hacer, Mauricio, es desde el punto de vista de la periodoncia. ¿Por qué es tan importante combatir la placa bacteriana? Es fundamental combatir la placa bacteriana, como bien tú señalas, básicamente porque la placa bacteriana es el factor que gatilla el desarrollo de múltiples enfermedades en la boca, incluyendo las enfermedades periodontales, que dicho sea de paso son una de las enfermedades más comunes en el hombre, en la especie humana me refiero, y causa graves problemas para la salud en general. No solo una de las principales causas de pérdida dentaria, sino que además también está vinculada estrechamente con el desarrollo de muchas otras enfermedades sistémicas. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes y muchas otras enfermedades crónicas no transmisibles. Es importante la placa bacteriana más allá de la periodoncia que uno podría tener, porque eso genera otras patologías. Sería interesante mencionar algunas también. Básicamente la placa bacteriana, que es una placa bacteriana disbiótica, porque se produce un desbalance a favor de ciertas bacterias que son más bien patogénicas, son capaces de generar no solamente un daño en los tejidos locales, ¿ya?, que afectan el soporte del diente, sino que esas mismas bacterias pueden entrar en circulación y pueden generar efectos a distancia. De hecho, se han identificado bacterias de la boca que se forman alrededor del diente en placas de ateroma. También se han encontrado bacterias de la boca en células neoplásicas del colon y en múltiples otros sitios y donde se sospecha que eventualmente estas bacterias pudieran desencadenar o conducir ciertos procesos patogénicos mucho más graves. En ese sentido, ¿qué técnicas de higiene con hilos interdentales puedes recomendarnos? Sí, lo importante es primero identificar las características y las condiciones de salud del paciente. ¿Ya? En virtud de eso, nosotros indicamos distintos tipos de elementos de higiene oral. Cuando la enfermedad periodontal progresa y está en un estado más avanzado, muchas veces se produce una pérdida de los tejidos interdentarios. Y en ese contexto es mucho más conveniente para el control del biofilm indicar cepillos interproximales, más que seda dental. Ahora, en casos de gingivitis o estados más iniciales de la enfermedad, y cuando existe apiñamiento dentario o bien cuando los dientes están alineados y no hay espacio entre ellos, es mucho más recomendable la seda dental. Entonces, por eso te menciono, depende del contexto clínico de cada uno de los pacientes, los elementos de higiene oral que nosotros indicamos. ¿Y cuáles son las principales recomendaciones que podemos dar, por ejemplo, con los cepillos interproximales? Sí, con respecto a los cepillos interproximales, es importante que los pacientes lo hagan por lo menos una vez al día, ¿ya? En esto no hay evidencia contundente. Sí se sabe que el cepillo interproximal es mucho más efectivo en la remoción de placa bacteriana de los espacios interdentarios, que es un espacio muy importante en la progresión de la enfermedad periodontal en pacientes con periodontitis ya en estados moderados o avanzados. Lo que nosotros le indicamos a los pacientes es que a lo menos una vez al día, especialmente en el cepillado de la noche, pueden hacer una higiene oral más completa que durante el día, porque lo ideal y lo indicado es que se cepillen los dientes después de cada comida, pero a lo menos en la noche puedan hacer una limpieza mucho más profunda y contemplar dentro de ese procedimiento el uso de cepillos interdentarios. Doctor Báez, con los productos en la mano, ¿qué características especiales y únicas tú le puedes ver a los cepillos interproximales de la línea Expert de Oral-B? Sí, bueno, en general una de las características que yo agradezco como clínico es que la línea Oral-B Expert de cepillos interproximales incluye más unidades de cepillos interproximales, 10. ¿Ya? A pesar de que son reutilizables, siempre es bueno y conveniente que el paciente maneje una cantidad mayor de estos cepillos. Otra cosa importante es que bueno, los mangos son antideslizantes y además los filamentos son suaves, lo cual permite una remoción cómoda sin dañar la estructura de soporte dentario, especialmente la encía, que está comprometida especialmente en pacientes con enfermedad periodontal. Lo otro que también es importante mencionar es que vienen en distintos tamaños, ¿ya? Y cada uno de estos tamaños son ad hoc a lo que más comúnmente ocurre durante el curso de una enfermedad periodontal, que es la pérdida de tejido interproximal
y por lo tanto en esos sitios donde se acumula y madura la placa bacteriana, es importante entonces indicar este tipo de cepillo. ¿Cuántas veces puedo usar yo un cepillo interproximal? Sí, eso no hay como un consenso, ¿ya? Pero yo le indico al paciente que puede utilizarlo por lo menos unas 2 semanas, 1 o 2 semanas. Cada uno. Claro. Una vez que lo utilizan, lo vuelven a lavar y lo vuelven a encapsular, ¿ya? Tiene una tapita. Como una tapita, ¿ya? Y lo pueden volver a usar. Es súper importante, Mauricio, y si lo puedes mostrar a la cámara para que también la gente los conozca, porque estamos acostumbrados, como seres humanos, nosotros todos, a usar el cepillo de dientes. Pero tenemos estos productos también que son, según juicio de la periodoncia, importantísimos. Son fundamentales. Todo esto acompañado de un tratamiento periodontal, claramente. Porque si hay cálculo dentario entre medio de los dientes, el cepillo no va a pasar, ¿ya? Entonces es importante que una vez que uno realice el tratamiento periodontal o durante el tratamiento periodontal, se acompañe dentro de la terapia la higiene oral por parte del paciente en su hogar utilizando estos cepillos interproximales. Eso es clave. Yo prácticamente a todos mis pacientes les indico cepillos interproximales de la línea Oral-B. Doctor Baeza, una pregunta desde la ignorancia total. Entonces, ¿este cepillo interproximal no reemplaza el cepillado de dientes clásico? En ningún caso lo reemplaza, pero lo complementa y lo complementa muy bien. Ya, es muy necesario el uso de cepillos interproximales en ciertas condiciones clínicas, cuando hay separación entre los dientes o cuando hay pérdida de tejido interproximal como resultado de la enfermedad periodontal. En ese contexto, sí o sí se recomienda el uso de cepillo interproximal porque es un muy buen complemento al cepillado que siempre es de rigor, no se reemplaza absolutamente por nada. Con respecto a la seda dental, ¿qué sugerencias le damos a la gente? A lo mejor que no tiene tanto tiempo para hacer un cepillado correcto. La limpieza interdentaria es clave para evitar este tipo de problemas, ¿ya? Que está relacionado con patologías del periodonto. Y dependiendo de la condición clínica del paciente, o seda dental o cepillo interproximales. O si, por ejemplo, el paciente está usando bracket, está en tratamiento de ortodoncia, también es recomendable un superfloss, por ejemplo, para la limpieza interdentaria, o eventualmente, si hay diastema o espacio interdentario, también el cepillo interproximal. Es importante que esta recomendación te la dé un especialista en periodoncia, puede ser un odontólogo. Puede ser un odontólogo general, pero claramente nosotros que estamos tratando cotidianamente a muchos pacientes con daño en las estructuras de soporte dentario, es prácticamente de rigor la indicación de cepillos interdentarios. Mauricio, ¿cómo ha sido tu experiencia con la línea Expert de Oral-B? Maravilloso. Básicamente porque han incorporado estos cepillos interproximales que te he mencionado con una cantidad mucho mayor que otras. El número está mal. Claro, el volumen de unidades de cepillo interdentario es mayor, son 10 de hecho por cada paquetito que viene. Además tiene ciertas características particulares. Las cerdas o los filamentos son suaves y las dimensiones son bastante óptimas porque están ad hoc para la mayoría de los casos de pacientes con daño en las estructuras de soporte dental. Perfecto. Hemos conversado de recomendaciones. ¿Qué ventajas clínicas en particular le ves a los cepillos interproximales de Oral-B Expert? Sí, dentro de las ventajas clínicas, como te mencionaba, es que tienen filamentos suaves, un mango antideslizante, son fáciles de utilizar, además pueden ser reutilizables y en general cumple con los estándares necesarios y más que necesarios como para lograr una excelente limpieza interproximal, que es un elemento clave para evitar la progresión de las enfermedades periodontales. Perfecto. Acá te tengo una pregunta que yo creo que te va a gustar mucho desde el punto de vista de la academia. ¿Qué te parece que Oral-B haya escuchado las demandas y los requerimientos de los dentistas para desarrollar la línea Expert? Me parece maravilloso. Yo creo que así es como las empresas deberían ir vinculando la opinión de los expertos, de los clínicos, de la realidad clínica, tanto en el sistema público como privado, y puedan ir incorporándolos dentro de su gama de productos. A mí, de hecho, me preguntaron en algún momento qué cosas podría sugerir, y bueno, una de esas cosas fue precisamente los cepillos interproximales. ¿Por qué recomendarías tú la línea Expert de Oral-B? Yo recomiendo la línea Expert de Oral-B básicamente porque
además de cumplir con el estándar de lo que uno necesita, tiene ciertas características particulares que le hacen muy atractivo para lograr los objetivos terapéuticos que nosotros buscamos en nuestros pacientes. Modelo en mano, cepillo interproximal en mano. Por favor, ¿nos podrías dar una pequeña demostración cómo se utiliza esta maravilla? Pero por supuesto, esto lo hago todos los días cuando veo a mis pacientes y le enseño, lo educo con respecto a la higiene interproximal. Bueno, después del cepillado dental de la boca completa, incluyendo la lengua, eso también es importante, ustedes usan su cepillo interproximal. Y esto es importante porque además que tú me preguntabas sobre el uso, cuánto tiempo dura cada uno. Depende de cómo se use también, ¿ya? Y el problema es que muchos pacientes creen que uno tiene que cepillar literalmente el espacio interproximal. Entonces me dicen, doctor, mire, yo hago esto. Entro al cepillo y empiezo a cepillarlo. Eso no es correcto, ¿ya? Lo que tienen que hacer simplemente es entrar, ¿ya? Un pequeño movimiento vibratorio y luego retiran y enjuagan. Y luego continúan con el siguiente sitio. Así en toda la boca. Y luego lo vuelven a lavar, lo encapsulan, ¿no es cierto?, en su tapita y lo pueden volver a utilizar. Pensando un poquito en las distintas gravedades de la periodoncia, por llamarlo de alguna forma, ¿existen distintos tamaños de estos cepillos interproximales? Exactamente, existen distintos tamaños. De hecho, la línea Expert Oral-B trae dos tamaños. Uno micro, ¿ya?, para espacio interproximal entre 2 y 3 milímetros, y uno mini para espacios interproximales entre 3 y 4 milímetros. Doctor Baeza, te quiero agradecer esta clase magistral que nos hiciste con respecto al cuidado de las encías. Te vamos a hacer entrega de unos regalos que esperamos que también puedas usar contigo, con tus pacientes. Te agradecemos mucho nuevamente y a la gente que está viéndonos, nos vemos en la próxima. Gracias, Sebastián, por la invitación. Gracias a la empresa Oral-B también por entregar este espacio, un espacio importante de difusión, de educación. Y gracias también por la preocupación de mejorar cada día más sus productos en virtud de mejorar la calidad de vida y la salud de nuestros pacientes. Muchas gracias. Perfecto, nos vemos la próxima. Los expertos de Oral-B junto a odontólogos chilenos diseñaron el cepillo ideal, el nuevo Oral-B Expert Sensi con cabezal compacto, corte recto y el poder de limpieza de 9000 filamentos ultra suaves para una remoción de placa en áreas de difícil acceso. Nueva línea Oral-B Expert, recomendado por la Sociedad de Periodoncia de Chile. 12 años informando a los dentistas de Chile y el mundo. Entrevistas, fotografías, sitio web de noticias, cursos, videos corporativos, simposios, periódico, impreso y digital. Cuando decimos que estamos en todas, es porque estamos en todas. Somos webdental.cl, el medio oficial de la odontología en Chile.